Bueno, pues todo listo en Ciudad Juárez, Chihuahua, para el arranque del primer foro de consulta para lograr la paz en México que propuso Andrés Manuel López Obrador. El encuentro de expertos, víctimas y organizaciones sociales para analizar las causas y consecuencias de la violencia en nuestro país tendrá lugar en dicha ciudad fronteriza. A través de un documento comenzó a promoverse el proceso de la Cuarta Transformación que buscará la pacificación y reconciliación nacional. El objetivo del foro Escucha Ciudad Juárez se agrega es identificar propuestas que respondan a las prioridades de los diferentes sectores de la población y en las diferentes regiones. En cuanto al perfil de los participantes, se indica que en el foro estarán víctimas de la violencia, representantes de organizaciones de la sociedad civil, grupos en situación de vulnerabilidad, autoridades locales, grupos religiosos y académicos. En la ceremonia de apertura hablarán el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Duarte Jaques, Olga Sánchez Cordero, propuesta para ser secretaria de Gobernación, Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública del país, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México. Se contará con la presencia de los miembros del Consejo Asesor para Garantizar la Paz, Loreta Ortiz Alf, Alejandro Gertz Manero, el general Audomaro Martínez Zapata, el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa, Marcos Faslich Sackler. Además, se contará también con la presencia de Alejandro Encinas. Esto indica el texto. Habrá 5 mesas temáticas con los temas víctimas, garantías de no repetición y mecanismos de reparación, seguridad y justicia, dinámicas fronterizas, migración y seguridad, prevención, cohesión comunitaria y reconstrucción nacional y construcción de la paz. Y para hablar al respecto, tenemos ya en la línea telefónica al senador Alejandro Encinas para analizar este proceso de pacificación y, sobre todo, conocer su opinión sobre los obstáculos que todavía hay que sortear para la curación de la Comisión de la Verdad en el caso de Ayotzinapa. Muy buenos días, senador. Gracias por recibir esta entrevista. No, siempre con mucho gusto. Muy buenos días. Bien, pues lo mencionábamos en la nota previa, senador. Sabemos que participará en los foros propuestos por Andrés Manuel López Obrador para pacificar el país una vez que asuma la presidencia de nuestro país. Y queremos saber cuáles son las expectativas de todos estos encuentros, sobre todo pues por el caso más dramático, que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que está por justo cumplirse 4 años de impunidad. Bueno, el principio y el objetivo fundamentalmente de estos foros es ir construyendo no solamente un diálogo de entendimiento y construcción de acuerdos, sino también compromisos, legislaciones y políticas públicas que permitan hacer un replanteamiento de lo que ha sido la política de combate a la inseguridad, pero fundamentalmente avanzar en la reconstrucción del tejido social que lamentablemente por la situación de descomposición política, la corrupción, la violencia que se ha registrado en las últimas décadas en el país se encuentra profundamente deteriorado. Vivimos una situación no solamente de crisis de inseguridad, sino una crisis humanitaria. Y en esto, si bien es responsabilidad fundamental del Estado mexicano garantizar la seguridad y protección de la vida y los bienes de las personas, así como las condiciones para un desarrollo con bienestar, pues se requiere de una participación plena de la sociedad. Hay que entender que estos procesos deben construirse desde abajo, con la participación de los ciudadanos, en donde la autoridad, cumpliendo con su responsabilidad, tiene que dar cauce a la posibilidad de una reinserción plena, no solamente de quienes han delinquido, sino de las personas que han sido marginadas de toda posibilidad de desarrollo en el país. Uh-huh. Ahora, senador, desde su punto de vista, ¿existen o no las condiciones para, por ejemplo, la creación de una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa que permita a la opinión pública pues conocer de una vez la realidad de lo que sucedió en la noche del 2014 allá en Iguala? Existen todas las condiciones para avanzar en una comisión de la verdad, independientemente de las trabas que el actual gobierno federal ha interpuesto incluso a la resolución judicial que existe de un tribunal colegiado en Tamaulipas para que ésta se cree. Yo siempre he sostenido que la creación de una comisión de la verdad no depende estrictamente de un mandato judicial, es un asunto de voluntad política y existe la voluntad política para que no solo en el caso de Ayotzinapa, que es uno de los más lacerantes que ha vivido el país, sino en otros casos existan comisiones ad hoc, o sea, de acuerdo al tipo de problemática, de delito, de situación violatoria de los derechos humanos que se haya presentado, y por supuesto va a haber comisión, yo soy categórico, va a haber comisión de la verdad en el caso de Ayotzinapa,
desde el primer minuto en que inicia el próximo gobierno. Senador, y si tuviéramos que mencionar o adelantarnos ya un poquito sobre cuáles serían los principales obstáculos en este largo camino por la verdad, ¿cuáles podríamos mencionar? Pues el fundamental son los obstáculos institucionales. Toda la forma en que lamentablemente se bloqueó el desarrollo de una investigación en donde hay dudas fundadas respecto a que se hayan sembrado pruebas, de que se haya alterado la escena del crimen, de que se haya ocultado información, que se haya protegido a los protagonistas de esta desaparición, en donde, por supuesto, pues las resistencias institucionales, los intereses políticos y también los intereses delictivos han ido de la mano y han sido el principal obstáculo. Y senador Encinas, en honor a la verdad, hasta ahora las comisiones de la verdad en sí creadas han dado resultados poco favorables. ¿Qué garantiza que esta vez sí habrá resultados positivos? Yo creo que el problema no se localiza en los resultados que han arrojado las comisiones que se han establecido, como por ejemplo para esclarecer los crímenes del pasado, particularmente con la Guerra Sucia, donde hubo resultados puntuales, o en el caso de una comisión de la verdad que se estableció en el estado de Guerrero. El problema fue que las recomendaciones, las conclusiones nunca fueron atendidas por la autoridad. Yo creo que cuando hablo de voluntad política, hablo que el Estado mexicano, en un acto de reconocimiento de este tipo de hechos, asuma no solamente su responsabilidad en los hechos, sino que también instrumente las acciones para castigar pues las violaciones a los derechos humanos o los delitos que se hayan cometido en este tipo de acciones. Entonces yo creo que cuando hablo de voluntad política es no solamente hacer la investigación y conocer la verdad, sino también, en el caso de Ayotzinapa, saber dónde están los muchachos y al mismo tiempo castigar a los responsables de esos hechos. Y en ese proceso, senador Encinas, también de estos obstáculos institucionales que usted ya mencionaba, ¿habrá algunos jurídicos que permita o no accionar a esta comisión que también se pretende y el trabajo que ustedes están estipulando? No, porque iremos de la mano de la Procuraduría o la Fiscalía Nacional, que ahora tendrá que crearse, que tendrá autonomía, pero también iremos de la mano con los organismos internacionales a los que se bloqueó de manera permanente y sistemática, cumpliendo con los compromisos que el Estado mexicano ha suscrito en distintas convenciones en materia de derechos humanos. Aquí vamos a retomar el trabajo del grupo interdisciplinario de expertos internacionales, vamos a pegarnos a los protocolos de Naciones Unidas en materia de protección a los derechos humanos y reconocimiento de los derechos de las víctimas, y no va a haber ninguna limitación a la intervención de los organismos internacionales en estos casos. Finalmente, senador, ¿en qué consistirá su participación en los foros propuestos por Andrés Manuel López Obrador, el que tenemos en puerta en Ciudad Juárez? Pues fundamentalmente escuchar, ya es momento de que nos volvamos a escuchar para construir entendimientos y a partir de ello ir definiendo las reformas legislativas, las políticas y programas políticos que deben desprenderse para atender las demandas de las víctimas, pero también otro tipo de problemas. Ustedes nos hablaban de los temas de reinserción, con los gravísimos problemas que tenemos en el sistema penitenciario en el país. Son muchas aristas de un solo problema, pero aquí hay que construir entendimiento con la sociedad y estos acuerdos a los que se deben cristalizarlos en acciones que arrojen resultados concretos para recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Muy bien, pues agradecemos muchísimo estas respuestas para las entrevistas que les realizamos aquí en Pulso, los servicios informativos de Radio Educación. Muchísimas gracias, senador Encinas. Al contrario, es un gusto siempre estar en Radio Educación. Que tengan muy buen día. Gracias. Igualmente, el senador Alejandro Encinas en Pulso de la Mañana.